Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno, a quienes sintonizaron desde las 7. Y bienvenidas y bienvenidos a quienes lo hacen ahora. Es una buena decisión porque tendremos una entrevista muy interesante con Mario Serrano. Mario Serrano, que es un hombre que ustedes han conocido en otros aspectos y jugando otros roles, pero que hoy se estrena aquí en Uno más Uno como Cierto. representante nacional de UNFPA. UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas y él es el representante aquí en República Dominicana. Mario, ¿no habías venido después de ser designado representante del UNFPA aquí a Uno más Uno? Pues yo no estoy en medio televisivo desde el 2019. ¡Wow! Y primera televisión. Lo que logre Uno más Uno, muy bien. Punto para Uno más Uno. Y tengo que decir que cuando inicié haciendo aparición en la televisión por algunos temas y por la responsabilidad que tenía, fue en Uno más Uno. Bueno, dicen por ahí que el buen hijo a su casa vuelve, ¿eh? Sí, hay muchos espacios donde siempre nos acogieron en diversos momentos de nuestra vida, pero tengo que decir que en Uno más Uno fue donde iniciamos y mira, después de tantos años de no tener alguna aparición en medio de comunicación así televisivo, vuelvo a iniciar desde Uno más Uno. ¿Qué les parece? Pues bueno, y en buen momento. Sí. Estado Mundial de la Población, anunciamos la semana pasada a propósito de la efeméride, esa proyección que desde la sede del Fondo de Población ustedes sacaban de cómo llegaríamos a tener ese punto máximo para 2080, pero además como también la esperanza de vida se actualiza en 73,3 años. ¿Qué otros elementos trae como parte innovadora? Sí, primero, la gente cuando escucha sobre nuestra institución, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Ustedes saben que dentro de las Naciones Unidas, dentro del sistema de Naciones Unidas, hay una serie de instituciones que se encargan de temas prioritarios dentro de la agenda de las Naciones Unidas. Como saben los televidentes, las Naciones Unidas tienen como objetivo perdón. Puede tomar un poquito de agua a confianza. Y es importante. El aire de ustedes aquí que no. No, hay que decirlo, o sea, que nos están sintonizando. Hoy aquí se esmeraron nuestros técnicos con acondicionador de aire. Está fresquita. Sí, nos tienen aquí Está bien. Una nevera. Bueno, y las Naciones Unidas intentan con las agendas que se dan los países para preservar los derechos humanos de las personas y que realmente nos encaminemos por los horizontes de bienestar. Tienen diversas agencias. Tenemos UNICEF para los niños, ¿no? El programa para el desarrollo del PNUD, ¿no? El de alimentos, el programa nacional, mundial de alimentos que está para esto, ACNUR para los refugiados, OIM para inmigrantes y otras agencias hermanas para la salud, la OPS. Y nosotros como Fondo de Población de las Naciones Unidas somos la agencia, nos dicen que somos la agencia de los derechos sexuales y reproductivos, que abarca una serie de elementos que van desde ayudar a los estados a tener datos e información sobre la población, de tal manera que le ayude a definir buenas políticas y a tomar decisiones, y acompañar a la población femenina en sus derechos sexuales y reproductivos. Y a que en los estados, en los diferentes países, eso que ha sido uno de los grandes desafíos y que de las causas de inequidades, tiene mucho que ver con que las mujeres puedan ejercer de manera autónoma sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces quería hacer esa aclaración porque la gente dice... No, pertinente. Sí, ¿y qué es eso del fondo? Es que hay un fondo. Bueno, pues es la agencia encargada de promover estos derechos y los derechos que tienen que ver con la mujer y los derechos sexuales y reproductivos y todo el tema de la violencia y también de las juventudes. Y hoy día también estamos incorporando mucho la atención a los adultos mayores y envejecientes. O sea que esos temas forman parte del ADN y en este momento que estamos hablando del tema de la población, por el Día Mundial de la Población, esta agencia está encargada también de ayudar a los estados en, como yo decía, en sus censos, en que tengan realmente, sea robusto el instrumento de levantar información sobre la población. Lo que me preguntabas, Stalin, sobre qué elementos habría que enfatizar, y enfatiza este informe que se viene elaborando por el UNFPA, así le llamamos UNFPA a nuestra agencia desde el 78. Primero reconoce que desde el 94, que
estamos celebrando los 30 años de la Conferencia del Cairo, que donde los países dijeron, vamos a impulsar los derechos sexuales y reproductivos para que haya mayor equidad, más justicia, mayor bienestar. Han habido avances. El reconocimiento de que han habido avances en materia de mortalidad materna, disminución de la violencia, legislaciones sobre el tema de la violencia, disminución en el embarazo de adolescentes, una serie de pasos de avances. Pero que esos pasos y esos datos a nivel general aparecen como avances. Pero luego en poblaciones muy específicas no se han dado esos avances. Se han expulsado hacia atrás o dejado al margen una gran cantidad de población donde estos avances no han sido logrados. Y nosotros lo vemos en nuestro país. Cuando nos movemos de territorio a territorio, no es igual que el servicio que reciben, el acceso que tienen las mujeres a nivel de el acceso para la planificación familiar o para la atención en proceso del embarazo aquí en Santo Domingo, que ir a Pedernales o a Elías Piña o a Dajabón o a Samaná. Entonces, el informe utiliza una figura muy simbólica. La humanidad es como un tapiz formada de muchos hilos. Ahora, las hebras y esos hilos más vulnerables no dejan entonces que ese tapiz hermoso de la humanidad pueda realmente expresar lo hermoso de la humanidad. Y hay una serie de hilos donde hay mayores vulnerabilidades, el crecimiento no se ha dado. Y nosotros tenemos, pero imagínense que todavía cada día mueran 800 mujeres en el mundo en el momento de parto. Es diariamente. Es una situación realmente que sí, desgarradora. Desgarradora. Claro. O que nosotros podamos decir que una de cada 10 mujeres no tiene acceso a la posibilidad de planificación familiar a nivel mundial. Entonces, y eso se exacerba en los países donde hay mayores vulnerabilidades en desarrollo o también en los territorios o en los grupos étnicos más vulnerables. Y trata de enfatizar el informe que las cifras globales no siempre nos dan el panorama del tapiz de la humanidad y que tenemos que tener una mirada muy atenta a los sectores más vulnerables, ya sea por etnia, nacionalidad, descendencia o territorial. Y ese es... Bueno, vamos a invitarle un cafecito Santo Domingo a Mario Serrano, que nos lo trae como siempre nuestra querida Kenia. Y al mismo tiempo, Mario, preguntarte, ya en el caso del país, hay indicadores claves que tienen que ver con ese libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría ver cómo quedaron a raíz de este informe, el caso, por ejemplo, de la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, el embarazo en adolescentes. Sería interesante ver un poco cómo anda el país en relación a esos indicadores que son claves para garantizar que haya este libre ejercicio de esos derechos. Sí, nosotros en la región tenemos grandes desafíos, así como a nivel mundial. Este informe, que pueden acceder desde la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas a nivel internacional o la página dominicana, allí encontrarán este informe en detalle. Los retos en Dominicana, por ejemplo, en términos de mortalidad, son todavía muy alarmantes. Nosotros tenemos 107 muertes maternas por cada 100.000 nacidos. 107. Entonces, si bien es cierto que se ha mejorado, todavía decir que muertes evitables, que una mujer, el parto, le significa un riesgo de vida. Y el parto, que es un acto de vida. Y el parto, que es un acto de vida, todavía es muy fuerte. O datos como el que por 77 por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años tenemos embarazos de adolescentes. Y eso realmente en América Latina, nosotros que somos un país que estamos con grandes indicadores del desarrollo, es un elemento también a prestar preocupación. El Estado tiene toda una mesa donde estamos tratando se aborda de manera institucional estos desafíos y hemos recientemente elaborado una serie de diagnósticos sobre los escollos para que se puedan disminuir esto que no solamente es una vulneración al derecho per se, y en eso insiste este informe mundial sobre población, ¿no? que el UNPA lanza.
el tema también lo que significa económicamente. Claro. Porque la vulneración de los derechos de la mujer en todas sus dimensiones, desde la atención, una atención que sea de calidad en los hospitales, humanizada, desde el tema de la violencia, desde el tema de los embarazos adolescentes, no solamente vulneran los derechos, sino que significa un duro golpe al proceso de desarrollo de nuestros países. Porque cuando quienes significa un poco más de la mitad, sus derechos están vulnerados, se vulnera no solamente su dignidad, se vulnera toda la posibilidad de desarrollo y de seguir avanzando como país. Sí. Y eso es un tema, algunas veces nosotros, hablando desde lo que es más importante, o sea, la ética, hacia dónde nos dirigimos como humanidad, pero que eso tiene implicaciones económicas muy concretas. Tiene un costo económico y nosotros que estamos siempre pensando en hacia dónde queremos ir económicamente, tenemos que tocar estos elementos de manera fundamental. Se nos quedaba un indicador muy importante, que es el de la mortalidad neonatal. Ver cómo vamos allá. Adalberto siempre señala que a veces nos concentramos de manera exclusiva en la mortalidad materna, pero que la neonatal también es bastante alarmante aquí en el país. Sí, y tiene que ver de nuevo así, en todo el proceso de atención, que comienza desde la atención primaria, y los centros de atención primaria, donde deberíamos todavía reforzar como país, y donde hay que hacer realmente una inyección de acompañamiento, en el seguimiento, en los procesos de planificación familiar, que la mujer pueda tener a su disposición los servicios para decidir cuándo y cuánto y con quién. Entonces, cuando eso no se da, entonces no solamente ella, sino la criatura que viene en camino puede tener grandes complicaciones. Has hablado de un diagnóstico que han hecho, de varios diagnósticos, como aportaciones de esas mesas de sistematización de información, para que los tomadores de decisiones puedan tomar algunas medidas que acerquen las posibilidades de solucionarlo. ¿Cuáles son esos escollos que podríamos citar, que podían quizás, con una inversión focalizada, resolver algunos de estos males? Hay que decir que estos estudios los hacemos en coordinación también con las instituciones del Estado. Es muy importante saber que como las Naciones Unidas y sus agencias acompañan en coordinación con las instituciones del Estado a ir haciendo diagnósticos para ver qué mejoras se puede hacer en el sistema. Y uno de esos diagnósticos, que lo hicimos con el Servicio Nacional de Salud, hemos estado con CONANI también levantando información, en el proceso de los centros de atención, primero que haya suficiente presupuesto para que puedan tener la atención desde los centros de atención, que tengan el equipamiento necesario, o la educación. Sí. El tema de la educación sexual integral es clave. O sea, porque algo que nos llamó la atención es que se tome como normalidad el tema de los embarazos adolescentes. Muchas chicas que ya han salido embarazadas, han sido embarazadas, y adolescentes que pudiéramos llamarla que es casi violación, porque no tienen la madurez como para hacer un consentimiento, dar un consentimiento, se ha normalizado. Y el segundo parto, que todavía se puede dar en el momento de la adolescencia, también se tiene como normalizado. Y esto es una cuestión que debemos enfrentar de manera cultural en la realidad dominicana. Y eso a nosotros a la investigadora le llamó mucho la atención de la normalización. Sí. Y luego la educación misma. Si no se recibe la educación, que es uno de los grandes desafíos, ustedes han visto que ha sido un tema algunas veces porque se manipula la concreción misma que estamos hablando cuando hablamos de educación sexual integral, que es precisamente para eso, para que se pueda utilizar, tomar las decisiones en el momento adecuado. Y después que tengan los centros de atención todo el equipamiento necesario para que sean atendidos. Porque fórmulas que conectan además con el proceso que vive el país en este marco, de llamar a priorizar la atención primaria. Y que los adolescentes puedan tener acceso para buscar la información en los centros de atención primaria, que puedan tener el acceso a los métodos anticonceptivos, que son importantes que los reconozcan y que sepan dónde acceder, para no tener esos índices tan elevados como tiene el país de embarazo en adolescentes, que son... lamentable. Es lamentable y corta su proyección de vida, ¿no? Sus sueños de vida.
y el impacto que puede tener esto. Mario, en este momento República Dominicana nueva vez retoma una discusión que ha sostenido por los últimos 20 años en relación al Código Penal. En el caso de lo que tiene que ver con causales, hay quienes del movimiento feminista consideran que es un código que implica un retroceso para que las mujeres dominicanas puedan ejercer justamente algo por lo que UNFPA propugna, que es el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué opina UNFPA de esta versión que ya ha aprobado primero el Senado y luego la Cámara de Diputados en primera lectura de este Código Penal? Sí, fíjate, hay situaciones que se dan en los países y en las sociedades, se llegan momentos críticos que algunas veces son para bien. Ah, sí. Porque pueden promover una discusión más ampliada y profundizar y sacar, y yo espero que se saquen las mejores lecciones, y estamos en un momento como este. Es mi lectura. Una lectura optimista. Optimista, Además. Ustedes saben, yo soy muy optimista y puede provocar que mayor involucramiento de diversidad de actores. Nosotros mismos como nación, aquí te voy a hablar también, como parte del sistema de las Naciones Unidas, nosotros hicimos una reflexión sobre la propuesta. Se hizo una comunicación a la Cámara de Diputados, llamando la atención, haciendo nuestras recomendaciones, como se ha hecho en otros momentos en que ha estado en discusión en la Cámara, sobre esa serie de elementos. Precisamente también porque el país, ustedes saben que forma parte del Comité Internacional de Derechos Humanos. En efecto, justamente entonces, en este contexto. Y de los compromisos que hay, integran el tema también de las tres causales. Integran también... nosotros como signatario de los derechos del niño también hay una serie de elementos que el código vulnera, y quisimos hacer algunas recomendaciones ligadas al tema de la discriminación por identidad, ¿no? de género. Demás, sí. Entonces, esos elementos que son críticos, hicimos una serie de recomendaciones que hemos hecho llegar a las autoridades pertinentes como parte del sistema de las Naciones Unidas, que trata de acompañar a los estados en velar por aquellos derechos de lo que somos signatarios para la mejor calidad de vida. Y el tema de las causales es uno de ellos también. Si en el país queremos acompañar a los derechos de las mujeres, lo menos que podemos hacer en unas situaciones tan críticas es realmente empoderarla para que tomen esa decisión que entienden más conveniente para su unidad y para su vida. Así es. Sí. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a una pausa, pero ustedes no se vayan lejos. Cuando regresemos hay muchísimos otros temas también interesantes que conversar con Mario Serrano, representante de UNFPA aquí en República Dominicana.